Durante el siglo XIX fueron apareciendo diversas constituciones en España, en total 7 constituciones. Cada constitución contiene las causas por las que se crearon y las consecuencias que produjeron, que iremos analizando a continuación. La primera constitución española fue la de 1812 y a partir de esta fueron surgiendo las demás constituciones. ¿Pero qué es una constitución? Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en las que tales poderes se asientan. En este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Elaboración de la primera Constitución. Todo comenzó en 1810 cuando las Cortes de Cádiz se reunieron en esta misma ciudad, a propuesta del Consejo de Regencia, órgano gubernativo que había surgido tras la disolución de la Junta Suprema Central. La situación en España era crítica, con todo el país excepto Cádiz ocupado por el ejército francés. La monarquía de José I Bonaparte parecía consolidada. La guerra de la independencia entraba en una fase de guerrillas, eficaz sistema de resistencia momentánea contra los franceses, pero el resultado final incierto y condicionado a los efectos bélicos que Napoleón dispusiera para España. Controlados los caminos por los franceses, algunos diputados que viajan hacia Cádiz tardan meses en llegar a la ciudad. Serán sustituidos provisionalmente por gaditanos, cuando en septiembre de 1810 tenga lugar la sesión inaugural de las Cortes. Desde un punto de vista de su ideología política, las posturas de diputados abarcaban desde los partidos del absolutismo tradicional, enemigos de toda reforma y que sean denominados en las sesiones parlamentarias serviles, a una amplia mayoría que, partidarios de aprovechar la coyuntura para liquidar el antiguo régimen, empezarán a ser conocidos con el nombre de liberales. Una postura intermedia que se vislumbró en algunos debates presagiaba la posible división de los liberales entre moderados y progresistas, como premonición de los futuros partidos políticos más significativos en las próximas décadas. Las Cortes se trasladaron a Madrid en 1814, cuando ya acababa la Guerra de la Independencia, se esperaba la llegada de Fernando VII. La normalización del país tras la guerra permitía poner en práctica la Constitución y toda la gran obra legislativa realizada. Fernando VII, sin embargo, confirmó la desconfianza de algunos liberales cuando, haciéndose eco del denominado Manifiesto de los Persas, firmó un decreto en mayo de 1814 donde anulaba la Constitución y las leyes de Cádiz y restauraba el absolutismo. Los principios de la Constitución de 1812 fueron los siguientes: afirmación de la soberanía nacional, el poder residía en la nación; reconocimiento de los derechos y libertades individuales y de la igualdad ante la ley; división de poderes, el poder legislativo correspondía a las Cortes de Cámara Única, el poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del gobierno por él designado, y el poder judicial era independiente. La religión católica era la única de la nación española. Complicado procedimiento electoral, por sufragio universal masculino indirecto, en cuarto grado, derecho de voto, todos los hombres mayores de 25 años que elegían a unos compromisarios que a su vez elegían a los diputados, creación de la milicia nacional, cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional, monarquía moderada, en la que el rey promulgaba las leyes y tenía derecho a veto transitorio, libertad de economía, con la supresión de los gremios, abolición de los señoríos, libertad de cercado de tierras para poner fin al predominio ganadero de la mesta, etc. La Constitución apenas pudo aplicarse, pues el contexto de guerra hacía difícil su puesta en práctica y la restauración absolutista de 1814 la abolió, pero su espíritu y su programa fueron una referencia durante toda la historia contemporánea de España. Asimismo, se convirtió en un mito para el liberalismo universal y un modelo para las revoluciones liberales. Posteriormente, a la muerte de Fernando VII, el país queda ante un panorama confuso. Isabel II tiene 3 años y reina porque su padre ha derogado la ley sálica, pero muchos no están de acuerdo con la problemática sanción, que deroga la ley, y son partidarios de que reine el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. A la cabeza están los apostólicos, y ahora todos los partidarios de este pretendiente al trono son llamados carlistas. Estos carlistas son partidarios del absolutismo y de las ideas tradicionales y conservadoras. Entretanto, María Cristina de Borbón, que actúa como regente de su hija, busca el apoyo hacia ella, y no tiene más remedio que llamar a los liberales. Por lo tanto, los liberales y la región liberal se establecerán definitivamente en España, teniendo que proclamarse la Constitución que, debido a los pronunciamientos o golpes de Estado y las circunstancias políticas, se sucederán a lo largo del siglo, y serán de dos tendencias, conservadoras o progresistas. En enero de 1834, la regente María Cristina de Borbón encarga la elaboración de un texto constitucional a un liberal moderado, Martínez de la Rosa. No es una constitución en el sentido pleno de la palabra, es una serie de concesiones que el rey hace al pueblo, es decir, una carta otorgada que fue denominada Estatuto Real. Los liberales más avanzados están en contra del estatuto
y reivindica el texto de 1812, Motín de la Granja acabará con el Estatuto Real en 1836. En cuanto a su naturaleza, es de extensión breve, solamente tiene 50 artículos y es muy incompleto el texto que nos habla de las facultades del rey, no establece una declaración de derechos. Tiene un carácter flexible, esto quiere decir que su reforma no ofrecía dificultades. Los principios que contiene son los siguientes: soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, no hay mención a la soberanía nacional. El principio de la división de poderes es flexible, entre ellos podía haber colaboración. Tiene un carácter conciliatorio, quiere conciliar la idea de tradición y reforma. Con respecto a los órganos políticos, el rey tiene gran poder, su veto impide que una ley se desarrolle, es el que convoca y divulgue las Cortes. El gobierno se constitucionaliza en el Consejo de Ministros, el gobierno es responsable ante el Parlamento. Las Cortes son bicamerales, se dividen en dos cámaras, el estamento de los próceres y el de los procuradores. El de los próceres es elegido por el rey, allí van los aristócratas, el alto clero, grandes propietarios. El de los procuradores es la cámara de representación electiva, pero los candidatos deben tener por lo menos una renta anual de 12.000 reales, con los cuales solo pueden ser elegidos los moderados. Las elecciones se harían de forma censitaria, solo quien tuviera un gran número de ingresos. Con todo, fue la primera elección directa de la historia de España. Supone la negación de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que limitaba mucho el poder del rey. Con el motín de la Granja, se reclama la Constitución de 1812 porque el estatuto no satisface a nadie. La tercera Constitución es la Constitución de 1837. Esta surge a partir del motín de la Granja en 1836, llevado a cabo por un grupo de militares progresistas que pedían el restablecimiento de la Constitución de 1812. Una comisión se reunió para adaptar la Constitución de 1812 a la nueva situación, pero la reforma fue tan profunda que dio lugar a un texto diferente, más en consonancia con el espíritu de la época, y además inspirada en la francesa de 1830 y en la belga de 1831. Tiene un carácter conciliatorio y las cualidades para que durase, pero la inestabilidad política hizo que durara poco. Características de esta Constitución. Es de origen popular, la nación es la que decide la Constitución que regirá la vida política. El rey la acepta voluntariamente, esto es una novedad, pero no tenía otro remedio. Su extensión es media, pero es completa. Y es flexible, es decir, que se puede reformar con facilidad. Principio de esta Constitución. Supone la conciliación entre el Estatuto Real y la Constitución de 1812. Declara la soberanía nacional. Tiene un carácter progresista. Está preparada para que con ella puedan gobernar tanto los moderados como los progresistas. Sus organismos constitucionales son, en primer lugar, las Cortes son bicamerales. Está compuesta por Senado. Los senadores serán elegidos por el rey ante una propuesta triple de los electores, pero no tendrá importancia y muchos piden que el Senado desaparezca. Y 2. Por el Congreso. El cuerpo de los electores, aunque es censitario, es decir, que no puede votar todo el mundo, se aumenta con respecto a la de 1834. Los electores deben tener unas mínimas garantías para ejercer el voto. Las Cortes deben reunirse por lo menos una vez al año y deberán ser convocadas por el rey. Solo en el caso de que el rey no lo hiciera, podían ser autoconvocadas. Y en segundo lugar, el rey. El poder real sale reforzado. Entre sus prerrogativas, el rey conserva el poder ejecutivo, el veto absoluto de las leyes y la disolución de las cámaras. También se regula la regencia, que tendrá los mismos poderes que el rey, y será nombrada por las Cortes. Constará de 1, 3 o 5 personas. Y por último, el gobierno. Se le reconoce como órgano colegiado. El nombramiento y cese de ministros era prerrogativa real. Los ministros son responsables del poder ejecutivo y el rey es inviolable. Y la última característica, el rey no podía dictar ninguna disposición si ésta no iba firmada por al menos un ministro. Ahora continuamos con la Constitución de 1845. Tanto moderados como progresistas se levantan contra Espartero, regente y artífice de la Constitución de 1837, pero son los moderados los que acapararán el poder y llevarán a cabo la reforma de la Constitución ya citada. Realmente no hacía falta la reforma, ya que era bastante completa, pero los moderados querían hacer borrar sus orígenes, golpe progresista de la Granja. Las características de esta Constitución son: el principio de la soberanía nacional es sustituido por el de soberanía conjunta.
de las Cortes con el rey. Esta idea es constante en las constituciones moderadas. Se había iniciado en el Estatuto Real y esta constitución es flexible. Sus organismos constitucionales son el rey. Se establecen nuevas normas para el matrimonio del rey. Ahora no tendría que pasar por las Cortes. La regencia estaría en manos de parientes cercanos y solo se recurre a la elección en casos excepcionales. El rey conserva el poder ejecutivo, además del veto absoluto de las leyes. En segundo lugar, el Congreso. Su periodo de mandato es de 5 años, antes era de 3. Se hace esto para darle una mayor estabilidad en un mundo político turbulento. Realmente no sirvió de nada. Las Cortes se disolvían cuando quería el partido gobernante, sin respetar las legislaturas. En tercer lugar, el Senado. Según esta constitución, sería todo el de nombramiento regio. Antes era mixto, pero restringido a los grupos siguientes: senadores o diputados admitidos 3 veces en corte, ministros, consejeros de Estado, arzobispos y obispos, grandes de España, capitanes y tenientes generales del ejército, etc. Otras reformas que surgieron fueron la desaparición de la reunión autoconvocada en el caso de que el rey no las convocase. La reunión se celebraría ya que era obligatorio discutir los presupuestos anuales del Estado. Y por último, los progresistas habían creado una milicia nacional o policía que era acusada de tomar parte en los disturbios y ahora se pretende disolverla. Ahora pasamos a la quinta Constitución, la llamada la Constitución Nonata de 1856. Es, como toca, progresista. Los progresistas acceden al poder en junio de 1855 tras el motín de Vicálvaro o Vicalvarada. Las Cortes Constituyentes fueron convocadas en enero de 1855, aunque el texto constitucional no estuvo preparado hasta enero de 1856. La inestabilidad política haría que nunca entrara en vigor. Características de esta Constitución son la soberanía, en términos similares a la de 1812, la nacional. Rigidez, es complicada su reforma, aunque no tanto como la de 1812. Y libertad de conciencia. Recogía la idea de 1837 de aceptar el sostenimiento oficial de la Iglesia, pero en esta se recoge la idea de libertad de conciencia siempre y cuando no atentara contra los poderes públicos. Con todo, no se reconocía expresamente la libertad de culto. Organismos constitucionales son el rey. La monarquía sigue teniendo los mismos poderes que en las otras constituciones, pero será criticada tanto por el clima amoral de la reina y de la corte como por la caótica gestión política. El Congreso recupera poder, se convoca anualmente y la convocatoria anual sería como mínimo de 4 meses. Y por último, el Senado. Se nombraría por el sistema electivo como el Congreso. La Constitución de 1869. La monarquía de Isabel II era muy impopular y estuvo involucrada en un gran número de escándalos económicos y políticos. En este clima, el Partido Progresista a partir de 1863 va tomando una postura abiertamente antiborbónica. Esta actitud se materializa en el Pacto de Ostende, con los demócratas y otros liberales. Por toda España se extiende el fervor revolucionario. Isabel II huye a Francia. En la nueva situación, se encargarán de redactar una constitución totalmente diferente, la más progresista de todas. Estará vigente durante el breve reinado de Amadeo de Saboya, rey que se ha buscado en el extranjero para sustituir a los Borbones. Durante la Primera República, que se proclama cuando abdica este, derogando el artículo 33 que establecía que la forma de gobierno era la monarquía. Tras el golpe de Estado de 1864 del general Bavía sigue vigente, pero sin aplicarse. Con la restauración de los Borbones sería sustituida por la Constitución de 1876, la de más larga vigencia de las habidas en toda la historia de España. En cuanto a su naturaleza, es extremadamente liberal. Recoge una creación de derechos individuales que solo había sido recogida en la de 1812 y vagamente en la de 1837. Los derechos. Dice que los derechos individuales no mencionados no por ellos estaban prohibidos. Todo debe de estar encaminado a aumentar la libertad individual. Libertad de cultos.
En la Constitución de 1856 se habla de la libertad de conciencia, pero esta va más allá al declarar libertad de cultos tanto a nivel público como privado. Sufragio universal. Se acaba en el 69 con el sufragio censitario y se adapta al uso europeo del sufragio universal, lo cual significaba una democratización. Derechos de reunión y de asociación. Se reconocen por primera vez, siempre y cuando no vayan contra la moral y ciñéndose a las normas policiales. Órganos constitucionales. Las Cortes, sistema bicameral. El Senado ahora tiene una nueva orientación. Es la de representación de las provincias. Senado. Era de elección popular por sufragio universal directo a 2 grados. En un primer grado se eligen compromisarios que a su vez elegirán a los senadores. Congreso. Se elegía un diputado por cada 40.000 habitantes. El rey conserva todas las atribuciones de anteriores constituciones, pero al ser la dinastía nueva requiere que también tenga un nuevo espíritu democrático. El gobierno podrá disolverse a través de la moción de censura de las cámaras, lo cual quiere decir que en un futuro no va a poder gobernarse la confianza parlamentaria. En resumen, es la más progresista de todas las constituciones. Con su carácter revolucionario acaba con lo que tenían en común todas las anteriores, los Borbones. Tiene relación con la de 1812 y 1837. La Constitución de 1876. Tras la caída de Isabel II, el país ha pasado por unos momentos de suma inestabilidad. Revolución de 1868, dinastía de Saboya, Segunda República con 4 presidentes en menos de un año, el país necesitaba una estabilidad. El general Pavía da un golpe de estado, Martínez Campos de Sagunto restaura los Borbones. Isabel II había indicado en su hijo Alfonso XII, y este encarga a Cánovas del Castillo que forme un gobierno y elabore una constitución. Los moderados quieren la de 1845, los progresistas la de 1869, pero Cánovas reúne la comisión de 600 políticos y de ahí sale un grupo de 39, representantes de todos los partidos, y se encargarán de elaborar el nuevo texto. La Constitución se aprueba en mayo de 1866 y las elecciones serían por sufragio universal. Da una estabilidad al país y va a estar vigente hasta bien entrado el siglo XX. Esta estabilidad descansa en bipartidismo. Se propicia la concentración política en 2 partidos que tendrán el monopolio parlamentario. Turno de poder. Cuando el partido en el poder se desgasta, lo abandona pactando con el de la oposición, de forma que el régimen parlamentario es pura ficción, y más teniendo en cuenta la estructura caciquil de las votaciones. Naturaleza. Ha sido pactada. Se declara con soberanía conjunta, como en 1874 y 1845. Es flexible, completa y minuciosa, también es ambigua. Se suspende la mayoría de derechos individuales, reconocidos por la Constitución de 1869. Órganos constitucionales. Senado, como de costumbre, es el órgano más conflictivo en cuanto a su composición. Los senadores podrán ser, por derecho propio, descendientes del rey, grandes de España por cargos civiles o militares, vitalicios de nombramiento regio, efectivos por vía censitaria elegidos entre los mayores contribuyentes del país. Congreso, tiene 5 años de mandato, no se llegaban a cumplir por las constantes disoluciones de las Cortes. Durante la vigencia de la Constitución fue elegido el Congreso tanto por sufragio restringido, censitario, como por sufragio universal, llegando a estar formado el cuerpo electoral por cerca de 5 millones de personas. El rey conserva las mismas atribuciones anteriores. El gobierno. El poder ejecutivo es ejercido plenamente por los ministros. Aparece claramente ya la figura del presidente del gobierno, que se mantiene aunque haya cambios de ministros. Cánovas fue presidente durante 8 años, de los 12 del reinado de Alfonso XII, y Sagasta 10, de los 16 de la regencia de María Cristina, madre de Alfonso XIII. En resumen, aunque es de carácter moderado, es lo suficientemente elástica como para ser aceptada por los progresistas. Las Cortes van a ser las que decidan y juzguen. Esto está menos en manos de gobierno. La alternativa en el poder la convierte en un sistema vacío, carente del contenido que las demás habían tenido.